es para nosotros, oh Padre mío, un privilegio, Señor, ser parte de la obra de tu reino, Señor. Padre mío, tú diariamente, Señor, nos bendices, Señor, con, Padre mío, recursos materiales, Padre Celestial. Nos das la bendición de tener un trabajo, nos das las fuerzas para trabajar y, Padre mío, nos das la bendición, mi Dios, de poder, Señor, recibir estos recursos, Señor. Pero, Padre mío, de esos recursos tú, Señor, nos dices en tu palabra, Señor, que traigamos al alfolí los diezmos y las ofrendas. Diezmos quiere decir 10% de lo que tú nos das, Padre. Son 10 para ti y 90% para nosotros, Padre. Es tremendo la bendición. Por ello, esta tarde te doy gracias, mi Dios, por aquellos hijos, siervos tuyos que de una manera u otra, oh Padre Santo, Señor, se han propuesto en su corazón aportar para tu reino. Te pido y les bendigas, Padre mío, y les multipliques, Padre Santo, sus finanzas, Señor, y les des, Padre mío, en abundancia, porque han sido fieles, Padre mío, a traer en los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que haya comida en tu casa. Gracias, Padre, te damos honra y gloria ese día y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ya que estamos de pie, ahora vamos a orar por la palabra. Recuerden por qué hacemos eso. Porque cuando Steven edita el mensaje, él le pone lo que es la oración de la palabra y entonces va con la enseñanza. Por ello tenemos que separarlo para que sea una y otra, ¿no? Por eso cuando el hermano Francisco da los anuncios, pues él ora por los diezmos y ofrendas. Cuando yo vengo, oro por la palabra. Por ello es que oramos 2 veces. Y además orar es hablar con Dios, ¿no? Y queremos hablar con Dios siempre, ¿no? Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esta noche, Señor, en ella y a través de ella, enséñanos, oh Padre mío, lo que tenemos que hacer para agradarte y glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, estar en la casa de Dios. Este día vamos a estar tocando un tema, ahí está fuerte, ya se los advierto. Así es de que no quiero después que me den quejas, porque es la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el orgullo que causa lepra. El orgullo que causa lepra. Tenemos 2 problemas muy grandes aquí, ¿no? El primero, el orgullo, ¿no? El segundo, la lepra. Ok, la lepra viene a ser una enfermedad que adormece los nervios. Adormece los nervios. Quiere decir que cuando esa enfermedad comienza a trabajar en el cuerpo humano, no sientes tú lo que te está pasando porque los nervios han sido atacados. Y por eso que las personas que tienen lepra se van consumiendo, o sea, su piel se va consumiendo totalmente y ellos no sienten dolor alguno, nada. Los dedos se les caen los dedos de las manos, se les caen los dedos de los pies, se les cae la nariz, se les empieza a carcomer alrededor de los ojos, su cara completa se empieza a deshacer con la lepra. Y aunque se ve feo, ¿no? Y se ve doloroso, no lo es, no sienten absolutamente nada. Solamente lo que ves en ellos es la deformación que va tomando lugar en el cuerpo de la persona. Por ello vamos a mirar 2 puntos específicos. ¿Cuál? El orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo, hermanos, es el hacer las cosas a mi manera, porque así se tiene que hacer y así tiene que hacer las cosas, ¿no? Y cuando se hacen las cosas a nuestra manera, aunque estemos equivocados, entonces ahí es donde viene, ¿qué? Donde viene el pecado. Y el pecado comúnmente lo relacionamos con la lepra. ¿Por qué? Porque el pecado, de la misma manera que la lepra adormece los nervios, el pecado poco a poco va adormeciendo tu sensibilidad a la voz de Dios. Y eventualmente haces cosas que no debiste de hacer
fuiste a lugares donde no debiste de ir, te relacionaste con personas que no debiste de relacionarte y no sientes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás leproso. ¿Te das cuenta? Estás leproso. El pecado te ha adormecido los nervios espirituales. No sientes absolutamente nada. Y ahí donde podemos mirar que este día va a ser, este tema va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo el rey Usías comenzó de una manera gloriosa, como comenzaron los demás reyes. Pero al final del día el orgullo lo llevó a la lepra. Lo llevó a la lepra. Y eso es lo que vamos a mirar este día. Como contexto, vamos a sino hacer una pequeña referencia de los capítulos 23 al 25. En los capítulos anteriores nos preparan para entender esta gran verdad que vamos a estar estudiando este día. Por ejemplo, Joás en el capítulo 24 comenzó bien, pero ¿qué? Terminó rechazando a Dios. Amasías en el capítulo 25 hace lo recto, pero su corazón no es perfecto y el orgullo también lo destruyó. Ahora llegamos a Usías en el capítulo 26. Y fue un rey exitoso, bendecido, fuerte, pero termina marcado por algo visible y vergonzoso, que es la lepra. La lepra. La pregunta del texto es: ¿cómo pasa un hombre de bendición a vivir aislado? ¿Cómo pasa un hombre de bendición a vivir aislado? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Y el texto que vamos a mirar este día nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta es clara y lo miramos en el tema. ¿Qué fue lo que miramos en el tema? El orgullo. Y el orgullo, hermanos, es lo que eventualmente nos desvía de la verdad. Y si no nos mantenemos humildes, si no nos mantenemos en la verdad, entonces nos vamos a dejar dominar por el orgullo y el orgullo nos va a destruir. Lo que nos lleva al primer punto. El primer punto de esta noche es: el orgullo nace en medio de la bendición. El orgullo nace en medio de la bendición. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 15. En el versículo 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elad y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto, escucha, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Como podemos ver, encontramos una descripción general del rey Usías en estos versículos. Tenía, nos dice la escritura, 16 años. Reinó por 52 años y en su comienzo hizo, nos dice la escritura, lo recto delante de Jehová. O sea, es una descripción general de la vida del rey Usías. Pero si recuerdas, su padre Amasías dejó el reino en ruinas. ¿Por qué? Porque se dejó dominar por el orgullo.
cuando provocó una guerra innecesaria. ¿Te das cuenta? Una guerra innecesaria. Ahora veamos Segunda de Crónicas capítulo 25, versículo 23. Segunda de Crónicas capítulo 25, versículo 23. Dice, Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó, dice, todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom y en los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Volvió a Samaria. Como te das cuenta, su padre Amasías provocó una guerra innecesaria a razón de su orgullo. ¿Por qué? Porque Amasías tuvo éxito en sus campañas militares. No solamente tuvo éxito en sus campañas militares, sino que él se sintió que tenía el ejército, tenía el conocimiento, tenía todo lo necesario para vencer al rey de Israel. No solamente eso, el rey de Israel, los del reino del norte, o sea, los del reino del norte, de las tribus que él había contratado para que fuesen con él a la guerra, como no los llevó a la guerra, vinieron ellos y le saquearon las ciudades. Le robaron todo lo que tenía en esas ciudades. Entonces, indignado él y molesto, dijo, hey, una vez más, dice, vamos a arreglar este asunto. Y manda un mensaje al rey Joás y simplemente le dice, veámonos las caras. Y en ese proceso, Joás lo derrota, lo toma preso, lo lleva a Jerusalén, destruye el muro, y no solamente destruye el muro, sino que le roba todo lo que tenía en el reino, o sea, toda la plata, todo el oro, tanto en el templo como en la casa real, en el palacio. Se le llevó absolutamente todo. Y aparte de eso, más adelante miramos la semana pasada, que eventualmente le quitaron la vida a Amasías. Y ahí es donde entra ahora, ¿quién? Usías. Entra Usías. Pero Usías llega y agarra un reino que literalmente está en ruinas. Está en ruinas. La ciudad está destruida. No hay dinero en el templo. No hay dinero en el palacio real. O sea, ¿por qué? Porque fueron saqueados. Fueron conquistados. Fueron vencidos por sus enemigos. Y ahora, como han sido vencidos por sus enemigos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora él toma el reino en una condición muy crítica. Por ello, el versículo 5 nos dice, de lo que acabamos de leer, y persistió en buscar, ¿qué? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Quién? Usías. Entendido en visiones de Dios, y en estos días dice que buscó a Jehová, él, o sea, Jehová, le prosperó. Le prosperó. Aquí encontramos algo que ya vimos en el capítulo 24. Algo que ya miramos en el capítulo 24. Miramos que Usías buscó a Dios mientras Zacarías vivió para aconsejarle. ¿Te das cuenta? O sea, Zacarías era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Este hombre guiaba a Usías. No solamente guiaba a Usías, sino que le aconsejaba, digámoslo así, de una forma bíblica. Le hablaba conforme a la palabra de Dios. Y Usías escuchaba. Atendía a la voz del hombre de Dios. Hacía lo que le decía Zacarías. Y él, por obedecer la palabra de Dios, Dios le prosperó a él.
le prosperó. Pero en el capítulo 24 encontramos que Joás, su abuelo, buscó a Dios mientras el sacerdote Joiada vivió. ¿Recuerdas? En el capítulo 24, Joás, su abuelo, ¿abuelo de quién? Abuelo de Usías, buscó a Dios mientras el sacerdote Joiada vivió, porque de la misma forma que Zacarías guió a Usías, Joiada guiaba a Joás. Los guiaba. O sea, le enseñaba la palabra y seguían la palabra. Y es como que si se repitiera la historia. En los días en que buscó a Jehová, él, dice la escritura, le prosperó. Zacarías, entendido en visiones de Dios, o sea, entendido en lo que Dios le hablaba a él para el reino, él lo transmitía al rey y el rey lo ponía en práctica. Y cuando lo ponía en práctica, todas las cosas iban bien porque hacían la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra entendido? La palabra implica alguien con discernimiento espiritual, capaz de comprender lo que Dios revela, no solo ver, sino interpretar correctamente el mensaje. Eso es lo que significa entendido. Zacarías no era solo alguien con experiencias espirituales, era alguien que sabía lo que significaban esas experiencias. ¿Te das cuenta? O sea, Zacarías era un hombre que tenía discernimiento, era un hombre capaz de comprender lo que Dios le revelaba. Y no solamente eso, sino que lo interpretaba correctamente y se lo daba al rey Usías. Y el rey Usías lo ponía en práctica. Ahora, ¿qué significa la palabra visiones de Dios? En el contexto bíblico, significa revelaciones divinas, comunicación sobrenatural de Dios, dirección específica para el pueblo y sus líderes. Zacarías guiaba a Usías y fue por eso, por lo que Dios le prosperó en todo y se hizo fuerte y famoso. Pero todo fue a razón de que al lado de él caminaba un hombre de Dios. Al lado de él caminaba un hombre de Dios, quien le revelaba a él lo que Dios quería que se hiciese. Y lo hacían y lo ponían en práctica. Y al ponerlo en práctica, cada vez que lo ponían en práctica, prosperaban. Para nosotros, iglesia, eso es una gran lección. Es una gran lección. Porque, digamos, nosotros podemos sí caminar al lado de una persona que tiene una relación muy íntima y personal con Dios. Y nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede dar, digamos, algún consejo que nos sirva para la vida, ¿no? Pero más que todo y ante todo y sobre todas las cosas, y lo más importante de todo es el hecho de que nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y por ello es que nosotros, hermanos, no podemos fallar. ¿Por qué no? Por el hecho de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio cuando nos desviamos de la verdad. Inmediatamente cuando no estás haciendo lo correcto, el Espíritu Santo te llama la atención. Y al llamarte la atención, al hablar a tu corazón, inmediatamente, si tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo, inmediatamente vas a saber que estás haciendo mal y vas a corregir, ¿qué? Vas a corregir tu manera de vivir. Por ello, aquí podemos ver ¿qué? Podemos ver, iglesia, podemos ver que mientras Zacarías guiaba al rey Usías, él prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque Dios le revelaba a Zacarías
el plan que tenía para su pueblo, para el pueblo de Judá. Y Zacarías no solamente lo recibía, lo entendía, lo interpretaba y lo aplicaba. Se lo daba al pueblo y el pueblo lo ponía en práctica. Y cuando el pueblo lo ponía en práctica, todo salía bien. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios. Y cuando el mensaje viene de parte de Dios, todo, absolutamente todo sale bien. Porque Dios está en el asunto. Pero ahí comienza el problema. Ahí comienza el problema. ¿Por qué dirás tú? ¿Por qué el problema? Si todo está bien, o sea, Dios lo está prosperando, le están saliendo todas las cosas bien, va hacia adelante, va creciendo, se va haciendo famoso. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? Dirás tú, bueno, por el hecho de que cuando no sabes manejar lo que Dios te da y le das prioridad a la bendición y no al que te bendice, entonces comienzas ¿a qué? A desarrollar un cierto nivel de orgullo en tu persona. Porque piensas que eres tú el que está logrando lo que ahora tienes. Dices tú, oh, es que es por mi esfuerzo que yo he logrado, ¿qué? He logrado alcanzar el título que ahora tengo. Es por mi esfuerzo que he podido comprar una casa. Es por mi esfuerzo que he podido comprarme un carro del año. Pero es por mi esfuerzo. O sea, no le damos gloria al que nos ha bendecido, sino que recibimos la bendición y la aplicamos a nosotros mismos. La aplicamos a nosotros mismos. Y ahí es donde comienza el problema. Ahí es donde comienza el problema. No podemos, ninguno de nosotros, robarle la gloria a Dios. Ninguno de nosotros. ¿Haces algo bueno? Gracias, Padre, porque de ti vino para poderlo lograr hacer. Podrás comprar un carro, gracias porque proveíste los medios, los fondos, Padre, e incluso la persona con quien yo traté para poder comprar el vehículo. Lograste comprar una casa, gracias, Padre, porque ahora no solamente nosotros vamos a vivir aquí, sino que tú vas a estar en el medio nuestro, vas a ser Señor de este hogar. Pero ahí estás tú, siempre poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Primero Dios. Por ello, en Usías ahora aquí comienza el orgullo. Porque el orgullo no nace, escucha, el orgullo no nace en la escasez. ¿Entiende eso? El orgullo no nace en la escasez, nace en la abundancia. Mientras dependías de Dios, prosperaba. Cuando se sintió fuerte, cambió su corazón. Cambió su corazón. Fíjate lo que nos dice el versículo 6. El versículo 6 dice, salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y dice en el versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefala como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en división, de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600.
y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías prosperó Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, costaletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Poderoso. Aquí podemos ver la fortaleza, la seguridad, la fama del reino de Uzías. Todo lo que hizo le salió bien porque buscó a Dios. Buscó a Dios. Dirás tú, bueno, todo va bien. Todo va bien. Podemos ver que la mano de Dios está con él. Podemos ver que en todo lo que se ha propuesto Dios lo ha prosperado. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no solamente eso, sino que podemos entender también, hermanos, que aun cuando tu corazón medio comienza a desviarse, Dios no se aparta de ti. Dios no se aparta de estar contigo. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Dios, hermanos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso envió a su Hijo Jesús al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Te das cuenta? O sea, de una manera u otra, Dios nos revela la necesidad de Él, la necesidad de Dios. Por ello, como podemos ver en el versículo 7, que todo fue posible. ¿Por qué? Porque Dios le dio ayuda. Dios le dio ayuda. Ahora en el versículo 15 nos dice, porque fue ayudado maravillosamente, dice, hasta hacerse poderoso. Pensarías que Uzías entendería que todo el éxito vino de Dios. Pero tristemente, como suele suceder, cuando prosperamos nos olvidamos de Dios y achacamos todo a nuestra astucia. Todo a nuestra astucia. Estos versículos que acabamos de leer nos dice que edificó ciudades en Asdod. Edificó también Uzías torres en Jerusalén. Asimismo, edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas. Tuvo mucho ganado. No solamente eso, sino que le encantaba la agricultura y se dedicó ¿a qué? A la labranza. O sea, en todo lo que él ponía a su mano, Dios lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Y eso, hermanos, mirándolo así de lejos, dices tú, es bueno, es maravilloso, es glorioso. ¿Por qué? Porque podemos ver que la mano de Dios estaba con él. Porque la palabra de Dios nos dice que lo bendijo maravillosamente, o sea, de una forma gloriosa. O sea, no podía negar nadie la mano de Dios sobre la vida de este hombre. Pero nos dice Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
El proverbista, como puedes ver acá, el que escribió este proverbio, que fue Salomón, dice él que vanidad y palabra mentirosa, dice, aparta de mí, dice, no me des pobreza, tampoco me des riquezas. O sea, manténme, dame lo necesario para que diariamente, todos los días de mi vida, dependa de ti. Para que diariamente clame a ti, diariamente te pida a ti. Porque si me das poco, voy a blasfemar tu nombre. Voy a decir, ¿qué pasó? Pues no que eres Dios, no que me amas, ¿por qué me estoy muriendo de hambre? O si tengo en abundancia, pues ahora como tengo demasiado, no me ocupo de buscar a Dios porque ya tengo lo que necesitaba. O sea, el proverbista nos dice a nosotros que ese debe de ser el corazón correcto delante de Dios de todos nosotros los seres humanos. Pero si te das cuenta en Usías miramos ¿qué? Miramos prosperidad. En Usías miramos que se está haciendo famoso. En Usías miramos que todo lo que se propone hacer le sale bien. Y eso es un gran peligro. Es lo que nos dice Jesús. Jesús nos dice en Marcos capítulo 10 versículos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volviendo a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús les da este mensaje, estas palabras a aquellos que le estaban escuchando? Porque cuando se tiene en demasía, ya Dios no es tu Dios, ahora tu dinero es tu Dios. Lo veneras, lo cuidas, lo guardas, lo buscas, lo deseas y continuamente dependes de Él. Dependes de tu dinero. Ya no dependes de Dios, dependes de lo que tienes, dependes de tus riquezas. Pero cuando no se tiene absolutamente nada, se depende de Dios. Y cuando se depende de Dios, Dios nos da todo lo necesario diariamente para que no blasfememos, como nos dice el proverbista. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, el orgullo contamina el corazón y rechaza corrección. El orgullo contamina el corazón y rechaza corrección. Veámoslo de los versículos 16 al 18. Y en el versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció para su ruina. ¿Te das cuenta? Aquí es donde te quería llevar. Aquí es a donde te quería traer. O sea, quería mostrarte primeramente, o sea, el Señor nos quiere mostrar primeramente todo lo que este hombre logró alcanzar, lo que logró hacer, pero al final del día todas estas cosas vinieron a ser para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Usías es una de esas historias que nos
confrontan profundamente. Porque no comienza con fracaso, comienza con bendición. Dios lo prosperó, Dios lo fortaleció, Dios lo levantó. Y mientras buscó al Señor, todo en su vida avanzó de maravilla. Había dirección, había favor, había crecimiento, pero llegó un momento en que la bendición produjo algo peligroso en su interior. El texto nos dice, mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Que no fue la debilidad lo que lo destruyó, fue la fortaleza mal manejada. Fue la fortaleza mal manejada lo que lo llevó a la ruina. Usías llegó a un punto donde ya no veía a sí mismo como dependiente de Dios, sino que ahora se miraba a él como que él tenía el poder, él tenía el control. Todos se tenían que someter a él. Y ya no seguía lo establecido por Dios, sino que ahora él quería establecer sus propias reglas, hacer las cosas a su manera. ¿Acaso no nos podemos identificar con eso? ¿Acaso no hemos hecho eso en nuestras vidas? ¿Acaso Dios no nos ha llamado la atención y muchas veces hemos dicho, no, es que no es así, tiene que ser como yo digo, tiene que hacerse como yo mando, tiene que hacerse a mi manera, y así es la vida? Y nos equivocamos. Nos equivocamos. La bendición que tú y yo tenemos es el Espíritu de Dios, que ha venido a morar en nuestros corazones. Y cuando comenzamos a actuar de esa manera, nos baja de nuestra nube. Permite Él en tu vida o en mi vida una prueba. Y esa prueba te abre los ojos. No solamente te abre los ojos a la realidad, sino que te hace ver que estás mal. Y cuando entiendes que lo que viene a tu vida o lo que vino a tu vida, viene de parte de Dios para bajarte los humos. Es ahí donde tú dices, wow, Señor, de verdad que estuve mal o estaba mal. Estaba mal. Por ello, Usías llegó a un punto donde ya no se veía a sí mismo como dependiente de Dios. Lo que antes hacía con humildad, ahora lo hacía con autosuficiencia. Y esa condición interna lo llevó ¿a qué? A cruzar una línea que nunca debió cruzar. Entró en el templo a hacer algo que no le correspondía. No era ignorancia, era presunción. ¿Te das cuenta? No era ignorancia, era presunción. Era un corazón que ya no reconocía límites porque había comenzado a exaltarse a sí mismo. Había comenzado a exaltarse a sí mismo. Ahora entiende que Usías sabía perfectamente y conocía perfectamente la palabra de Dios. Recuerda que fue un hombre que fue instruido por Zacarías, lo que nos dice la Escritura, un hombre de Dios, entendido en visión. O sea, un hombre que podía captar la mente de Dios, podía interpretar el mensaje y darle su aplicación. Y él escuchó ¿a quién? Escuchó a Zacarías. Siguió las instrucciones de Zacarías. Y mientras siguió las instrucciones de Zacarías, siguió progresando y avanzando y siguió prosperando hasta hacerse completamente famoso. O sea, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando él hizo este acto que cometió, no lo hizo en ignorancia, iglesia. No lo hizo en ignorancia. Lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo.
Ahora Dios en su misericordia envió hombres valientes, dice aquí, a confrontarlo. 80 sacerdotes encabezados por Azarías se pusieron delante del rey y le dijeron a él claramente: no te corresponde a ti quemar incienso, Usías, sal del templo. Esa es la primera advertencia. La primera advertencia, donde Dios le está diciendo: hey, reacciona, reacciona. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Puedes detener el juicio de Dios sobre tu vida si reaccionas a las palabras de los sacerdotes. Aún puedes corregir esa deficiencia. Era una oportunidad para detenerse, para reflexionar, para humillarse. Pero en lugar de escuchar, Usías se resistió. Ahí vemos una verdad que no podemos ignorar. Cuando el corazón se llena de orgullo, la voz de Dios comienza a incomodar más que a guiar. ¿Te das cuenta? O sea, cuando el orgullo, hermanos, comienza a tomar control de nuestra vida, y viene alguien y te dice a ti: así dice el Señor, tu vida no refleja una relación pura y santa delante de Dios. Tu caminar refleja una vida de carnalidad, o sea, una vida carnal. O sea que vives en el mundo como vive todo el mundo. Estás haciendo todo lo que el mundo hace y tu vida no refleja que estás caminando con Dios. Y inmediatamente te paras de frente de esta persona y le dices: ¿y a ti quién te ha puesto por juez para juzgarme a mí? O sea, la palabra de Dios te incomoda. ¿Por qué te incomoda? Porque te está diciendo la verdad. Te está diciendo la verdad. Y ya no te dejas guiar. Ya no se deja uno guiar. Por ello, lo que estaba sucediendo en Usías no era solo una acción externa, era un reflejo de su condición interna. Era un reflejo de su condición interna. Su problema no comenzó en el templo, ¿comenzó dónde? Comenzó en su corazón. Su problema no comenzó cuando los sacerdotes lo confrontaron. No, él ya cuando entró al templo, él ya entró inflado. Entró como que lo era todo. Él lo era todo. Y hermano, lo que comenzó de manera invisible terminó manifestándose de forma visible. Por ello, esta noche debemos hacer un examen de corazón. ¿Dónde estamos? ¿Nos estamos dejando dominar por el orgullo? ¿Nos estamos dejando dominar por el hecho de que yo puedo hacer las cosas, de que las cosas tienen que hacerse a mi manera? ¿O estamos, hermanos, buscando agradar a Dios? Y si alguien viene y nos corrige, decirle: gracias, gracias. Necesitaba esa corrección, necesitaba esas palabras de aliento, necesitaba que alguien me abriese los ojos a la realidad, que estaba mal, o que he estado mal, o que me he comportado mal, o que he vivido de una forma equivocada. Gracias por enseñarme, porque ahora sé lo que estoy haciendo mal y lo voy a corregir, te lo prometo. Te lo prometo. Por ello, la lepra que apareció en su cuerpo fue simplemente la evidencia de lo que ya estaba creciendo dentro de él. Porque cuando viene el orgullo, iglesia, comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Por ello Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente engañoso, sino que también es ¿qué? Perverso, perverso. O sea, nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿te das cuenta? O sea, si nosotros no dejamos guiar por el corazón, vamos a caer, vamos a fallar. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios.
y solamente por la palabra de Dios. Dios permitió que lo que nadie veía en el corazón de Uzías se volviese evidente. Y así es con el orgullo. No aparece de la noche a la mañana, se forma en silencio, se alimenta en la prosperidad y se manifiesta cuando el corazón deja de reconocer su necesidad de Dios. Uzías no perdió todo en un instante. Primero dejó de depender en Dios. Luego dejó de escuchar a Dios. Y finalmente quedó marcado por no obedecer a Dios. Como una pequeña reflexión, el mayor peligro no es cuando Dios te levanta. Entiende. Como una pequeña reflexión, el mayor peligro no es cuando Dios te levanta. Es cuando dejas de necesitarlo después de que te ha levantado. Ese es el peligro. El orgullo es una contaminación interna que distorsiona tu lugar delante de Dios. Ya no reconoces límites, ya no escuchas autoridad, ya no aceptas corrección. Ya no aceptas corrección. Por ello, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos entender? Podemos ver, hermanos, que cuando Dios nos levanta, tenemos que seguir ahí, reconociendo que hemos llegado a esa posición, porque Dios nos ha puesto en esa posición. Y si queremos mantenerla, tenemos que depender de Dios para que nos ayude a mantenerla y mantenernos humildes y sensibles a la voz del Señor. El punto 3. El orgullo se manifiesta y termina en lepra. El orgullo se manifiesta y termina en lepra. En el versículo 19 nos dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joatam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Joatam su hijo en lugar suyo. Hay momentos en la vida donde todo pasa en un solo instante. Para Uzías, ese momento llegó con un incensario en la mano. Con un incensario en la mano. No era un hombre débil, ¿te das cuenta? No era un rey fracasado. Era fuerte, exitoso. Estaba establecido. Pero en ese preciso momento, con el incensario en la mano, nos dice la Escritura que se llenó ¿de qué? Se llenó de ira. De ira, ¿por qué? Porque los sacerdotes le dijeron a él: tú no puedes ofrecer incienso a Jehová. Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar.
No puedes tú hacer lo que no te pertenece a ti hacer. No lo puedes hacer. Y cuando le dijeron que no podía hacer eso, se indignó, se encoleró, se llenó de ira. Por ello, la confrontación de los sacerdotes no produjo humildad, produjo enojo. Y así se revela lo que realmente estaba pasando dentro de él. Dentro de él. Por ello es que las pruebas, aunque no son placenteras ni buenas, son necesarias. Porque las pruebas revelan quiénes realmente somos. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Cuando viene una prueba, cómo tú reacciones a esa prueba va a mostrar dónde estás en tu caminar con el Señor. Si cuando viene la prueba, te caes de rodillas, clamas a Dios y le dices, Señor, ayúdame, porque la verdad no sé por dónde empezar ni por dónde salir. Yo sé que quizá me haya equivocado y esté mal, y ahora te vengo a pedir perdón y ayúdame a enmendar mi camino para poder entonces hacer las cosas bien. Y cuando tú, hermano o hermana, dices a Dios de esa manera y buscas a Dios de esa forma, quiero que entiendas que Dios se va a compadecer de ti, de mí, de nuestra necesidad. Pero cuando viene la prueba y comenzamos a renegar respecto a lo que ha venido a nuestra vida y comenzamos a maldecir a Dios mismo, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo, entonces podemos ver que nuestra relación con Dios es solamente de boca, pero no del corazón. Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. O sea, lo que tú tienes en tu corazón es lo que tus labios van a hablar, lo que va a salir. ¿Te das cuenta? Si tú en tu corazón tienes escritas la palabra de Dios, de tu corazón va a fluir la palabra de Dios. Pero si en tu corazón está escrita toda malaya, vida y por haber, todo pensamiento pervertido, solamente va a salir eso de tu corazón, digo, de tu boca. Tu vocabulario va a ser vulgar. Tu manera de comportarte, tu manera de actuar no va a ser algo que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón está contaminado. Y para que tu corazón pueda limpiarse, tienes que dejar que Dios entre en tu corazón y limpie tu corazón. Tienes que, hermano, hermana, de verdad cultivar tu caminar con el Señor. Cultivar tu relación con Dios. Para que Dios pueda hacer milagros, maravillas y prodigios en tu ser. Por ello, Uzías no solo cruzó el límite espiritual, ahora defendía su error. Y mientras aún sostenía el incensario, nos dice que al instante que le brotó lepra en la frente. ¿Por qué la frente, iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué la frente? Porque Dios quería que todos miraran lo que había en el corazón de él. Nuevamente, la lepra es una representación del pecado. Y Dios quería que los 84 sacerdotes miraran en Uzías que lo que había en su corazón era ¿qué? Era pecado. Y lo hizo visible a los ojos de ellos en forma de lepra. En forma de lepra. Ahora quiero que notes el patrón de orgullo que vemos en los reyes de Judá. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 20, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque
por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él. Y por mandato del rey, dice, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Te das cuenta? Jehová lo vea y lo demande. Cuando le están quitando la vida a Zacarías, Zacarías no maldice. No maldice a aquellos que lo están apedreando. No maldice a aquellos que lo están matando. Simple y sencillamente dice: Señor, en tus manos encomiendo mi causa. Juzga tú por mí. Juzga tú por mí. Por ello, en el capítulo 25, en el versículo 16, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Lo que había comenzado en el interior de Uzías, ahora era imposible de ocultar. Era imposible de ocultar. ¿Por qué? Porque la frente es significativa. Ese lugar visible, ese lugar en que todos ven. Es como si Dios dijera: esto que llevas dentro ahora será evidente para todos. El orgullo que nadie podía medir ahora tenía una marca que nadie podía ignorar. ¿Te das cuenta? Y de repente todo cambia. Todo cambia. El rey, que entró con autoridad, ahora sale apresurado. Los sacerdotes lo sacan, pero el texto dice algo aún más profundo: y él también se dio prisa a salir. Él también se dio prisa a salir. ¿Por qué? Porque Jehová lo hirió. Ahora, cuando él se miró, cuando él sintió, cuando él entendió que lo que hizo estaba mal delante de Dios, él inmediatamente reaccionó, salió fuera del templo, pero ya marcado por el pecado, por la lepra, marcado por la lepra. Aquel que había entrado en el templo sin derecho, ahora no podía volver al templo jamás. ¿Por qué? Porque era leproso. Y los leprosos no podían vivir en la comunidad. Tenían que ser aislados, tenían que ser sacados de la comunidad. No podían estar cerca de ninguna persona. O sea, aquel hombre que estaba rodeado de hombres y mujeres, aquel hombre que fue famoso, ahora está destinado a vivir solo y apartado del pueblo. ¿Sabías tú que eso es exactamente lo que hace el pecado? El pecado te destruye, te aparta. ¿Por qué? Porque cuando tenías coinonía, o sea, cuando tenías tú una buena amistad, un buen grupo de hermanos y hermanas con los cuales te relacionabas, cuando llega el pecado o entra el pecado en tu vida, automáticamente el pecado te hace a un lado. Te saca de la ecuación. Por ello, la historia termina de una manera sobria. Uzías vive el resto de sus días aislado, separado, marcado. Ya no en el palacio, sino en una casa apartada. Ya no guiando al pueblo, sino observando desde lejos. ¿Y quién vino a gobernar? Su hijo vino a gobernar en su lugar. Para concluir, Uzías no solo cayó, sino que quedó marcado. ¿Entiendes eso? Cuando uno cae, no solamente caes, sino que quedas marcado. Marcado por el resto de tus días, por el resto de tu vida.
para siempre. Para siempre. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. La lepra no comenzó en su piel, comenzó en su corazón. Primero se enalteció, luego se contaminó, finalmente fue expuesto. Finalmente fue expuesto. Si no tratas el orgullo en lo secreto, Dios lo va a exponer en público. Lo va a exponer en público. Por ello, esta porción de la Escritura que podemos mirar, que hemos estudiado esta noche, no solamente nos habla a nosotros que Dios es un Dios bueno. Es un Dios maravilloso, ¿te das cuenta? Uzías tomó el reino en ruinas. Pero se propuso en su corazón buscar a Dios. Se alineó con Zacarías, un hombre de Dios. Y ese hombre de Dios tenía el don de interpretar visiones, o sea, el don de interpretar la palabra de Dios. Y cuando la interpretaba y se la daba al rey, ¿qué es lo que hacía? Y la ponía en práctica, Dios lo prosperaba. Dios lo prosperaba. Dios le ensanchaba sus campos, sus graneros, le daba más y más y más, a tal grado que él vino a ser muy, muy poderoso. O sea, Dios fue bueno. Pero te das cuenta cuando se ignora la bendición, cuando se ignora al que bendice, es ahí donde nos metemos en problemas. Así es de que recuerda que Uzías no solo cayó, sino que terminó apartado. Terminó apartado. Apartado para siempre. Hasta el resto de sus días, hasta que murió. Murió solo. Solo. Porque nadie podía venir a él. Porque tenían temor a contaminarse. Tenían temor a contaminarse. Qué triste, ¿no? Pero qué gran lección para nosotros. Triste para él, pero para nosotros, hermanos, es una lección maravillosa. ¿Por qué? Porque podemos ver y entender que lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: mantente humilde, reconóceme en todas las cosas, búscame con todo tu corazón y yo te voy a bendecir. Pero tenemos que mantenernos humildes. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a cerrar en oración. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque nos has dado a nosotros este ejemplo vivo del rey Uzías, del hecho de que, oh Padre mío, fue bendecido y prosperado por ti grandemente, pero al final del día dejó que el orgullo lo dominara, hizo lo incorrecto y por ello quedó marcado por el resto de sus días. No solamente marcado, sino aislado. No solamente apartado, sino que ahora, oh Padre mío, destinado a vivir una vida solo. Solo, Padre. No te reconoció. No obedeció las reglas, sino que hizo sus propias reglas. Y eso fue lo que le llevó a la ruina. Ayúdanos, Padre mío, a siempre obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. Ese es nuestro deseo. Bendícenos ahora y llévanos a casa con bien. Y Padre mío, permite, mi Señor Jesús, que siempre te tengamos a ti como primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos decimos amén.